Pero es que es más, hoy hemos despertado con otra noticia relativa a la Dana. Y es que Amnistía Internacional publica un informe sobre la Dana de Valencia y en ese informe denuncia que la Generalitat vulneró el derecho a la vida y a la integridad física de cientos de personas porque no ofreció información accesible e información a tiempo, Jero. Amnistía Internacional considera que la respuesta institucional ante las inundaciones fue deficiente, dice, y vulneró derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, ya que la Generalitat Valenciana asegura ni reaccionó con celeridad ni proporcionó información necesaria para la protección de la población. La ONG señala también que la falta de coordinación entre administraciones ha provocado una sensación de abandono entre las víctimas. El informe considera que la alerta automática a los móviles enviada por la Generalitat a las 20:11 horas del 29 de octubre fue una mera información a destiempo de la evidencia del desastre, y recuerda que según la legislación internacional todas las personas y comunidades afectadas por desastres naturales tienen derecho a recibir información fácil, accesible y significativa sobre la naturaleza y el nivel de una catástrofe y sus riesgos. Amnistía Internacional ha mantenido entrevistas con personas afectadas y con instituciones públicas, y en el informe apuntan que la totalidad de los testimonios mencionan expresamente que el mensaje de alerta llegó demasiado tarde. Bueno, Marta, no sé qué te parece este informe de Amnistía Internacional. Bueno, me parece obvio que se hagan informes como este y no paro de acordarme de lo que fue el hearing de Teresa Rivera en Europa y cómo la llamaban asesina. Es que la llamaban asesina desde las bancadas de ultraderecha apoyadas por el Partido Popular para evitar que fuera vicepresidenta de la Comisión Europea. Todas estas informaciones desmienten aquella locura colectiva popular, voy a decir, porque no fue colectiva, fue del Partido Popular en concreto, que fue la que jaleó todo eso, y ahora pues no hay una disculpa, ya no se deshacen las cosas, lo que se hace pues ya nos lo comemos, y efectivamente una cosa son las responsabilidades penales, de las que yo lamento, pero no dudo que probablemente el señor Mazón se pueda escabullir, pero las responsabilidades políticas aquí están, y el primero que debería pedírselas es el Partido Popular. Yo estoy de acuerdo con lo que decía la compañera Marta, es una vergüenza que un presidente autonómico no pueda salir a la calle, que tenga encima de la mesa protestas permanentes de gente afectada porque hubo unas muertes innecesarias, obvias, que tienen que ver con una falta con una incapacidad de gestión y con su ausencia, más allá de que no tenga un significado penal, y el Partido Popular sabrá, porque tendrá que pagar el coste que para mí tiene y que las encuestas dicen que tiene a nivel electoral, y el hecho además de que ahora la convención del Partido Popular Europeo se hace en Valencia, que también muy buena idea, mezclar churras con merinas. Con el medio año de la Dana encima. Y volveremos a hablar de Teresa Rivera, supongo, porque ahí, claro, es que medio PP europeo, incluida Ursula von der Leyen, estaba defendiendo esa candidatura, mientras desde el Partido Popular estaban jaleando que esta señora era una asesina para tratar de defender lo indefendible, que es la gestión de Carlos Mazón, que sigue sin ser explicada. Con otro asunto, y nos vamos a ir concretamente a la Comunidad Valenciana, porque el que era número 2 de emergencias durante la Dana avisó a la Generalitat a las 3 menos cuarto de ese día de que los barrancos estaban a punto de colapsar. Lo ha revelado él mismo en un informe pericial al que ha tenido acceso Radio Televisión Española y que ya se encuentra en manos de la jueza. El informe de 144 páginas detalla los mensajes y llamadas que mantuvo Emilio Argüeso desde el 28 de octubre hasta el día 30. La noche antes de la Dana habló por WhatsApp con la coordinadora de emergencias del 112, restándole importancia a las informaciones publicadas en prensa sobre el cierre de colegios. Un tema del que habló también con Salomé Pradas, la consellera de Interior, la mañana de la Dana. A las 9:24 reconocían el agobio por la situación, en especial de la alcaldesa de Valencia. Según se detalla, poco antes de las 3 de la tarde ya eran conscientes de la gravedad de la situación. Y así se refleja en este mensaje a Susana Camarero, consellera de Igualdad, donde literalmente dice el ex número 2 de emergencias que los barrancos están a punto de colapsar. En el informe queda constancia de la cantidad de llamadas y mensajes que intercambió también con alcaldes, policías, Guardia Civil, y en ellos le pedían auxilio. Como este de Alacuás, que pedían un helicóptero porque la gente se estaba ahogando, y habla de niños y de mayores. Eran las 19:53 de la tarde, todavía no se había mandado el mensaje de alerta a la población. Argüeso reconoce que fue tal la avalancha de llamadas de auxilio que el 112 colapsó. Un testimonio que confirmaba una de sus trabajadoras ante la jueza. La información que recabamos los trabajadores del teléfono del 112
es imposible que no llegue a los organismos que están integrados en la propia emergencia. Imposible. Según un documento de la Generalitat que ha hecho público Compromís, desde el gobierno sabían antes de enviar la alerta que había fallecidos, aunque Mazón no habló de muertos hasta horas después. O el señor Mazón no se enteraba o el señor Mazón mentía. I qualsevol de les dues opcions són, al meu entendre, molt greus. Desde la Generalitat niegan la veracidad de este informe. Acaban de llegar Marta Monforte, muy buenos días. Buenos días. Y Julio César Herrero, bienvenido, Julio César. Gracias. Bueno, voy a empezar con Marta, que además es de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo has recibido tú este informe en el que se da a conocer que ya se avisó a la Generalitat en torno a las 3 menos cuarto de la tarde del día de la Dana de que los barrancos iban a colapsar? Pues creo que, por desgracia, es un paso más en la estrategia de indecencia que hemos estado viendo por parte de la Generalitat y por parte de Carlos Mazón, negando que conocieran el peligro y los riesgos inminentes, incluso culpando al Gobierno central de no haberles avisado a tiempo. Creo que esto desmonta de una manera bastante clara ese relato y por eso no le están queriendo dar esa credibilidad, pero bueno, yo creo que está más que probada. Y al final me parece que no están entendiendo la dimensión que está adquiriendo, que ha adquirido la Dana, porque cuando veo al señor Mazón me parece que él, de verdad, y creo que él piensa genuinamente que no es culpable de nada, que él no hizo nada mal ese día, pese a no estar ausente, pese a que Pradas y Emilio Argüeso sí que incidieron en que había un peligro claro y él, sin embargo, estaba desaparecido. Y creo que las manifestaciones que hemos estado viendo en Valencia en los últimos meses y que se van a volver a repetir en unos próximos días, cuando también coincide con el Congreso del PP Europeo, lo que buscan es una explicación por parte del señor Mazón que todavía no ha dado, pese que él dice que sí que le ha dado. No le ha dado y tampoco ha pedido perdón y tampoco se ha visto con las víctimas pese a la performance que vimos el otro día. No lo ha hecho. Las asociaciones están muy enfadadas por esa dejación de funciones que yo creo que está ejerciendo el señor Mazón, y lo voy a volver a repetir, creo que no es un problema aislado del señor Mazón, creo que es una estrategia conjunta de la Generalitat y también del PP Nacional, que sigue manteniendo al señor Mazón, y también Vox, que a mí siempre me parece muy llamativo el papel que está ejerciendo el partido de extrema derecha, el partido de Abascal, en todo este proceso. Podría haberlo dejado caer, podría ser consecuente con lo que está sucediendo y sin embargo sigue manteniéndolo por un rédito básicamente político y electoral que ellos buscan desgastar todo lo que puedan a Mazón para beneficiarse ellos mismos. Y por tanto, les dan igual los valencianos, les dan igual los informes que pasen, van a intentar mantenerse en la Generalitat, aunque al coste que sea, aunque sea mediante estas informaciones que vamos a seguir conociendo ahora y en los próximos meses. Yo le quería preguntar a Ignacio un par de cosas. Este informe que estamos avanzando hoy en Radio Televisión Importante, Radio Televisión Española, que también es Radio Televisión Importante, es relevante porque pasa 24 horas, o se conoce a 24 horas de que declare como investigado ante la jueza de Catarroja, que está investigando el caso. Y claro, entiendo que establecía un poco por dónde irá su posición, su estrategia de defensa. También hay que tener en cuenta que es un informe que se hace él a sí mismo, es decir, que es de parte. Evidentemente es un informe de parte y, por tanto, como dices tú, está ya revelando su estrategia. Es decir, cuáles son las manifestaciones, en qué sentido van a ir dirigidas las manifestaciones que pueda realizar. Julio César. Respecto al informe que estamos conociendo por medio de la televisión española, importante, bueno, seguramente dificulta la defensa, al menos política, otra cosa es la judicial, del presidente de la Generalitat. Sobre todo si asumimos que en la principal línea de defensa política, insisto mucho en esto porque luego está la deriva judicial que va por otro sitio y a veces con decisiones que uno puede entender o puede no entender, pero que tienen que estar fundadas en derecho. Y hablo del discurso político. Si en el caso del presidente de la Generalitat insiste en que no recibió, o una de las líneas de defensa es que no recibió la información que le permitía la toma de decisiones o los avisos que eran pertinentes, bueno, si efectivamente esto es así, esto desmiente, en cierto modo, esa línea de defensa política. Eso por una parte. Observo que se insiste mucho en concluir si Mazón estaba o no estaba donde tenía que estar en el momento que tenía que estar.
seguramente esto puede ser relevante, pero yo no sé si es decisivo. No sé si es decisivo hoy, en un mundo en donde cualquier tipo de decisiones se puede tomar independientemente de donde uno esté. Uno puede gestionar independientemente de que esté en su despacho o no. La cuestión, para mí, me puedo equivocar, no es si estaba sentado donde tenía que estar sentado o si tomó las decisiones que tuvo que tomar y en el momento en que las tuvo que tomar, independientemente de que las tomara, mandando un mensaje desde un restaurante o en un viaje de negocios en no sé dónde. Entonces, pero veo que con una cierta recurrencia, que diga dónde estaba. Para mí no es relevante que me diga o que reconozca lo que hizo, cuándo lo hizo y cómo lo hizo. A mí, desde dónde lo haya hecho, me parece que no es relevante, ni jurídica ni políticamente. Lo que pasa que yo creo que se está poniendo mucho hincapié en ese hecho, que estoy de acuerdo contigo, que debería ser algo colateral, porque como no lo pueden investigar, no lo pueden imputar, no podemos saber esa lista completa de llamadas de teléfono, que él se ha dedicado a dar las que le ha dado la gana. No podemos saber qué recorridos hizo su chofer esa tarde y, por lo tanto, dónde estuvo y dónde no estuvo. No tenemos la información. Claro, Marta, esta pero información el hecho... que tú reclamas, que efectivamente sería la relevante, no la tenemos y él no la da. Ya. Y la jueza no puede más que decir, como ya he dicho varias veces, que si quiere que vaya venga de forma usted voluntaria. de motu propio y cuéntenos lo que tendría que haber contado usted ya por una cuestión de transparencia y de dignidad política. Y el señor sigue sin contar lo que tendría que contar y, efectivamente, lo que nos hace... porque todo este debate sobre dónde estaba o no estaba lo empezó él. Acuérdate que la Generalitat mintió, va además. Y enseña una foto de él entrando por el control de seguridad diciendo, yo llegué a esta hora, prueba irrefutable de que yo no decidí nada. Pero es que mintió antes porque él dijo que estaba reunido con el presidente de la patronal valenciana, que tuvo que desmentir que estuviera con él. Y creo que es relevante, Julio César, y una cuestión, creo que es relevante en el momento en que sabemos que él, un periodo de tiempo, no contestaba los mensajes, no tenía el móvil a mano, no estaba, digamos, conectado ni hablando con su equipo. Entonces es importante porque tenemos que saber si la Generalitat Valenciana, si Pradas o Argüeso no tomaron una decisión porque estaban esperando que él le respondiera. Y como no le respondía, por eso se demoraron tanto en enviar un mensaje que fue clave y que además la jueza ha dejado muy claro que se hizo tarde y mal. Entonces para mí sí que es importante en el momento en el que si tú no estás disponible y no estás respondiendo a los mensajes de tu equipo, eso ha podido costar vidas. A mí eso me comería la cabeza y la conciencia a un nivel que yo alucino con que él reciba protestas todos los días, incluso culpe a la gente que está ahí, que diga que son infiltrados, que diga que son gente de parte, que son familiares de políticos. Es que es vergonzoso. ¿Por qué es vergonzoso? Porque no puede salir a la calle de la ciudad y de la Generalitat, de la comunidad, perdón, que preside. Es que es vergonzoso. Que digo que en este informe del número 2 de emergencias el presidente no aparece. 2 días de llamadas y de mensajes y el presidente no aparece. Hay referencias a presidencia por otras cosas, pero el presidente no aparece. Con su número 2 de emergencias tampoco sabemos si el nivel de interlocución del número 2 de emergencia era el presidente. Pero sí que aparecen varias consejeras, por ejemplo. Depende. Bueno, aparecen varias consejeras que quizás sea su nivel de interlocución. O sea, de ahí no podemos desprender nada. Yo estoy segura de que antes o después lo que hizo o no hizo el presidente de la Generalitat se va a saber. Yo creo, yo en eso ojalá, la verdad, tengo más fe en el funcionamiento de los tribunales y de la justicia, sinceramente lo tengo, creo que lo vamos a saber. Creo que lo vamos a saber. O sea, ¿crees que le van a imputar? Es la pregunta. ¿Crees que le van a imputar? Porque para saber eso, él no está dando la información. No, porque va a haber que exigírsela. No, vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Es muy fácil. Mira, el teléfono de Salomé Pradas, por ejemplo, nos da muchas pistas sobre eso. O sea, no necesitamos exactamente que él vaya a declarar voluntariamente. Pero vamos a saber si habló con Salomé Pradas o no, pero no vamos a saber todo lo que hizo ese día. Ni que le dijo, pero dejó de decir, hay mucha posibilidad de obtener información con sus interlocutores y no incidiendo directamente en lo que él pueda o no aportar, que además, insisto, es una garantía que él tiene, como la de cualquiera. Yo creo que nos hemos ido directamente a la defensa. Fíjate, lo que dice este señor, era el número 2 de emergencias durante la Dana, que a las 2:45, antes de que hubiesen rebosado los barrancos, se podía haber salvado a 219 personas. Que son 219 muertos en la Comunidad Valenciana. O sea, es que es helador. Es que podemos decir, ¿qué hizo Mazón? ¿Qué hizo la responsable al frente de la emergencia? Podemos decir lo que quieran, son 219 muertos. O sea, ¿qué han sentido las familias cuando se despiertan hoy y Radio Televisión Española les revela que a las 3 menos cuarto esto se podía haber evitado? Es que creo que es lo más duro que revela este informe. Más allá de la defensa política, la defensa judicial, la estrategia de uno... Bien.
219 muertos. Es que es helador. Es que pasaron 5 horas, más de 5 horas, hasta que la Generalitat envía la alerta. Pasadas las 8 de la tarde. Y a las 3 menos cuarto ya estaban diciendo que la situación se les estaba descontrolando. Es que tuvo que y la respuesta a la información. vicepresidenta Susana Camarero, que entonces no lo era, pero ya era consellera, es: a ver si podemos hacer algo por ti. Si necesitas algo. Sí, a ver si podemos hacer algo por ti, pero es que es una situación dramática. Espera, que Ignacio quiere intervenir. Adelante. Sí, me parece importante decir lo que de la conducta del señor Mazón, lo que puede tener relevancia penal de lo que no tiene relevancia penal. Es decir, creo que antes de nada estamos hablando de un delito imprudente en donde no se adoptan las medidas que obliga la ley a adoptar para evitar muertes y lesiones de la población. Entonces es importante saber lo que establece la ley. Y si la ley, en este caso de protección civil y de gestión de emergencias de la Comunidad Valenciana, esa ley establece que el responsable de la CEDECOPI es la consejera de Interior, en ese momento era la señora Salomé Pradas, por tanto, habría que saber si efectivamente, pues evidentemente la declaración de ella es fundamental para saber qué papel pudo tener el señor Mazón, porque hay algunas de las cosas que ha podido hacer el señor Mazón o no ha hecho que pueden tener su incidencia como responsable político y su coste a nivel político y electoral. Pero desde luego, desde el punto de vista jurídico-penal, lo importante es aquello que pueda tener relevancia penal en el sentido de que el señor Mazón, si era el responsable y no había actuado o no había adoptado las medidas necesarias, sería él, evidentemente tendría alguna responsabilidad penal. Pero parece que, en mi opinión, todo se centra en la actitud de la consejera de Interior. De ahí que esté imputada y estemos ahora a la espera de su declaración de lo que vaya a decir.